Muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a una nueva sesión, a la quinta sesión exactamente, de los diálogos de 20 años, en conmemoración de los 20 años de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Tanto la extensión como la dirección de la escuela pensaron en una forma de celebrar este gran evento, digamos, y a través de una mirada de los resultados obtenidos obviamente por los exalumnos, ¿cierto? Y esto a través de las diferentes coordinaciones, perdón, de las líneas, digamos, que configuran, digamos, la Escuela de Arquitectura. Y hoy celebraremos desde la línea de paisaje, con dos invitados, ambos exalumnos, compañeros destacados en la línea de paisaje a nivel de facultad. Ambos hicieron tanto el pregrado como el magíster en paisaje y territorio en la facultad. Destacar que gran parte de la línea de paisaje se encuentra conformada por exalumnos, tanto el pregrado como el magíster territorio y paisaje de la facultad, ¿ya? Quiero dar la bienvenida entonces a Max Millán y a Matías Bonor, quienes nos mostrarán su trayectoria en diferentes ángulos, desde lo académico y lo profesional, en diversas escalas y ámbitos de trabajo. Y por otro lado, podremos también recoger historias y anécdotas de su experiencia en la facultad como alumnos, tanto en el pregrado y en el magíster, así que seguramente nos tendrán unas buenas como historias, digamos, para finalizar la sesión. Vamos a empezar entonces con Max, que nos va a mostrar, cada uno de ellos va a mostrar algo de su trabajo. Y algo del trabajo que han hecho juntos. Me parece bien interesante que puedan contarnos también del trabajo profesional que realizaron realmente juntos una vez que salieron del magíster. Maximiliano Millán, perdón, es arquitecto, mención en urbanismo y paisaje y magíster en territorio y paisaje de la Universidad de Diego Portales. Posteriormente se especializó en la Universidad Católica de Chile en reducción de riesgos de desastres. Es socio fundador de la oficina Batro Arquitectos en conjunto con Diego Carvajal, también alumno de la misma escuela, con el cual ha desarrollado diferentes proyectos en ámbitos como vivienda, salud, educación y paisaje. Ha podido participar y desarrollar proyectos en áreas protegidas, tanto públicas como privadas, parques y plazas, así como también estudios territoriales a diferentes escalas. Además, desde el año 2017 ejerce labores como académico en la Universidad Diego Portales y también ejerció como docente en la Universidad Andrés Bello. Actualmente es coordinador del Diplomado de Paisaje del Ocio en el Magíster Territorio y Paisaje de la Universidad Diego Portales, además de ser profesor del taller y profesor guía de tesis en el mismo programa. En el año 2014 participó asociado con Matías Ruiz en el concurso Torre Antena Santiago, uno de los proyectos que nos va a mostrar, en donde fueron reconocidos con mención honrosa. En el año 2018 fue expositor en conjunto con Lía Aliaga en el tercer Congreso Interdisciplinario de Investigación de Arquitectura, Diseño, Ciudad y Territorio, en donde expusieron sobre registro y metodología de análisis de paisaje en la planificación urbana resiliente en ciudades costeras en el sur de Chile. Después vamos a tener a Matías Bonor. Nuestro segundo honorable invitado es arquitecto, magíster en territorio y paisaje de la Universidad Diego Portales, donde también es docente del bimestre Paisajes Sociales. Actualmente trabaja como director de proyectos en Fundación Mi Parque, ONG dedicada a la recuperación de espacios públicos bajo un modelo de diseño participativo, focalizado en proyectos en diversas escalas y contextos como espacios públicos rurales, planes maestros de barrios y de parques entre otros. En este marco ha participado en diversas instancias como el proyecto ganador del Desafío Impostergable en la 20ª Bienal de Arquitectura de Valparaíso y como expositor en el primer Congreso Latinoamericano de Parques Urbanos, Salta en Argentina. De forma paralela ha desarrollado diversos proyectos de intervención de urbanismo táctico con el proyecto Suelos Pintados, centrado en crear nuevos paisajes lúdicos. Vamos a empezar entonces con algo de la muestra de lo que ha hecho Max Millán, luego continuaremos con Matías Bonor, para luego mostrarnos realmente cosas que han hecho juntos y pasar también a algún tipo de experiencia que hayan tenido juntos, tanto en la época de estudiantes como profesional. Así que le doy la bienvenida a Max. Gracias, Fran, por la presentación. Hola a todos. Gracias por la invitación también a la escuela de poder participar en esta instancia, que son siempre tan entretenidas como de poder mostrar lo que uno ha hecho en este tiempo. Y estoy muy contento además de compartir esto con Matías, con quien tenemos una relación, digamos, de años, estudiamos juntos, entonces, nada, muy contento de participar en esto. Antes de empezar la presentación, me gustaría comentar un par de cosas. Primero, reconocer, digamos, la labor que hizo Morris Testa, a quien
perdimos, digamos, de las aulas, pero sí quedará el cariño y la personalidad de él que era tan cercana. Es un profesor que me tocó tenerlo, y creo que a todos. Por lo tanto, bueno, hacerle un reconocimiento, digamos, en este día a él. Y otra cosa que me parece bastante interesante es que diálogos de 20 años me ha tocado ver, no siempre en vivo, sino que también por el canal de YouTube, la exposición de todos los capítulos anteriores y que han sido bastante entretenidos. Y me ha tocado hasta ahora, digamos, el tener relación con todos los expositores. Los primeros, tanto el Gogo como Diego, fueron profesores o ayudantes, ya no recuerdo. Eh, Después otros han sido alumnos, Pía Nicolai fue compañera mía, entonces los que vienen también tengo relación, y eso es bastante entretenido porque me ha tocado, digamos, estar en una generación como en la mitad. Conozco a los más grandes y conozco a los más chicos por el tema de la docencia, y eso es muy entretenido ver en lo que están. Así que bueno, ese era el comentario, y ahora voy a partir con la presentación. ¿Me avisan, por favor, si se ve bien? Perfecto, Max. Vale. ¿Se ve? Se ve perfecto, Max. Dale nomás. Buenísimo, gracias. Bueno, un muy buen amigo me dijo que tal vez sería mejor enfocarse como en la experiencia de los trabajos más que escribir los trabajos. Cosa que me dijo, digamos, ayer, cuando ya tenía armada la presentación, pero lo encontré muy lógico. Por lo tanto, claro, uno de repente muestra cosas que ha hecho o en las que ha participado, pero voy a tratar de no ahondar demasiado en la explicación del proyecto, sino más bien en esta experiencia de qué ha sido trabajar en estos distintos proyectos a 3 escalas que son bien variadas. El primero que les quiero comentar es el trabajo realizado cuando yo trabajé en la oficina Polivalente Arquitecto, oficina de 3 socios, bueno, son 4, pero 3 son arquitectos también de la Diego Portales, en el cual tuvimos que desarrollar un proyecto bien grande en el Parque Nacional Radal Siete Tazas. El entrar a una oficina en que estaban unos portalianos, digamos, fue muy entretenido porque era como estar cierto, en casa, habían cosas, bromas, cierta confianza que daba esto de haber tenido la misma casa de estudio. Y bueno, el parque está en la región del Maule y tiene un montón de atractivos turísticos que son muy interesantes de orden natural y que son muy visitados. Un parque que estaba creciendo en ese entonces y eso era una oportunidad, pero también una de las problemáticas. Realizamos un análisis de los hitos más importantes, de las áreas de desarrollo, las cuales queríamos empezar a trabajar, y identificamos ciertos problemas con la infraestructura pública habilitante que había en el lugar, la cual era deficiente, peligrosa en algunos casos, y tampoco estaba requerida, digamos, con todo el orden de cantidad de personas, de tasas de visitación. Por lo tanto, dividimos este análisis en un análisis territorial, en un master plan y después en el desarrollo de infraestructura pública habilitante, basándonos en estos puntos característicos del parque, viendo distintas capas de información, hidrografía, ecosistemas, geomorfología, entender los pisos vegetacionales, dónde eran las altitudes en que se cortaba el bosque esclerófilo, pasaba el caducifolio, pasaba la estepa altondina. Entonces estos cambios eran bastante interesantes en el territorio y en el paisaje, tanto en planta como en corte, cómo funcionaban las distintas laderas, etc. Y también lo importante era entender un poco esta parte de umbría solana que podía tener el parque para poder saber dónde poner la infraestructura más compleja. Después el desarrollo del master plan fue dado por distintos escenarios, escenario de desarrollo, digamos, a lo largo de los años, el cual se iba proyectando una primera etapa que era inmediata,
y las posteriores eran, creo, si mal no recuerdo, a 5 años, a 10 años. Estos master plans se fueron bajando, se fueron diferenciando y haciendo más específicos con estos 3 escenarios que indicaba, y no voy a entrar en esos detalles, digamos, de lo que se desarrolló. Y después desarrollamos en Polivalente estos tipos de infraestructura, torres miradores, centros de interpretación ambiental, baños, que era una de las cosas más importantes, digamos, que tenía un déficit del parque, ciertas rutas, senderos, que había que habilitar, un refugio remoto en una parte en que había nieve en una temporada, miradores que ayudaran a tener ciertas vistas que fuesen mejor. Y después esto se implementó, digamos, en la izquierda se ve cómo era el lugar, lo que nosotros proyectamos hasta el medio, y a la derecha era cómo quedó construido posteriormente. Entonces hubieron mejoras tanto en los senderos, en los miradores, como les comentaba anteriormente. Estos miradores hacíamos que bajaran porque la gente había habido accidentes, digamos, por las personas que querían acercarse al río, acercarse a tener la mejor foto, por lo tanto le dábamos de alguna manera la posibilidad de bajar de buena forma. Esa escalera que es la emblemática, a donde se ve el mirador de las 7 tazas, también hicimos interpretación, mejorar los tótems de información, proteger de cierta manera un bofedal, que era muy importante, que no había una ruta determinada, por lo tanto la gente acampaba en el lugar o caminaba por cualquier lugar, por lo tanto hicimos esa pasarela que era levantada sobre el suelo para protegerlo, un mirador astronómico y así un sinfín de cosas. Fue muy entretenido, sobre todo porque tuvimos que ir a terreno, hacer levantamiento allá, y después había un montón de talleres que eran bastante interesantes porque trabajamos con CONAF, con la municipalidad, con distintas organizaciones locales, por lo tanto el vínculo que se generó fue muy interesante, fue muy enriquecedor, y después de esto en Polivalente se fue postulando y se fue guiando hacia allá el área de desarrollo a través de intervenciones en áreas protegidas. Otro proyecto que ya bajamos la escala, estábamos como en esta línea de master plan de áreas protegidas, fue un proyecto urbano habitacional Nuevo Norte, que ya desarrollamos en la oficina que tenemos con Diego, Patro Arquitecto, pero fue un encargo que hicimos con Lía Aliaga, profesora de la facultad. A ella le llegó este encargo y nos dijo que lo desarrolláramos en conjunto, así que nos hicimos cargo, y también participó Pamela Zúñiga, así que fue algo bastante interesante. Y el proyecto se gestaba a partir de una licitación pública en la cual una inmobiliaria necesitaba que desarrolláramos el interior de estas manzanas que ustedes ven acá, y los bandejones número 1, 2 y 3, que son los que se ven en café, con 3 propuestas. Las propuestas iban a ser presentadas a la comunidad, y la comunidad iba a poder votar cuál era la que le parecía mejor, por lo tanto eso alcanzaba un puntaje para ver si el proyecto era ganador, digamos, tanto del conjunto habitacional como el parque. Y aquí, de manera muy simple, para no entrar en detalle, hicimos 3 versiones, una que llamamos trama, otra que llamamos islas y otra que llamamos grieta, por sus condiciones. Y la trama tenía que ver con ir haciendo una trama de árboles, como lo pueden ver. Yo no puedo mover el mouse, no sé por qué, digamos, para poder ir marcándolo, pero la vegetación, que era, por supuesto, característica del lugar, de bajo riego, de bajo consumo hídrico, trataba de generar ciertas sombras y ciertos ritmos a partir de esta trama. También se generaba una continuidad del nivel de calle, y se asociaban ciertos programas que a las personas, a partir de talleres participativos, a las personas que iban a habitar este lugar les interesaba, o sea, juegos de niños, que hubiese juegos de agua, lugares para jugar con los animales, sombreaderos, etcétera, etcétera, canchas, por supuesto.
Por lo tanto, era un proyecto que abarca otra escala y que nos permitía meternos también en un contexto que era bastante diferente a lo que veníamos trabajando, que es un contexto más desértico en Arica. Y también desarrollamos este tipo de gráfica para que las personas pudiesen entender un poco mejor las situaciones dentro de cada planta. Por lo tanto, habían a la derecha, si se fijan, esta pista de patinaje, conjunto con estas tramas de árboles que iban generando este ritmo de sombras cada ciertos metros. Y por supuesto con el detalle de los materiales que estaban asociados. Corte, para poder entender el lugar. La segunda opción, que tenía que ver con la grieta, era básicamente hacer una grieta en el medio, bajar un nivel, mantener en los bordes este nivel de calle, pero generaba unos taludes inclinados, los cuales podían ser habitables. O sea, estas zonas en azul que ustedes ven, en la primera, en la de más arriba, estaban inclinados y eran juegos de niños, se transformaban en eso. Otros generábamos contenciones con cierta vegetación, para tratar de bajar algunos grados de temperatura con todo esto. Por lo tanto, empezamos a hacer este juego más ortogonal, digamos, y aquí se ve este talud que yo les comentaba de juego que unía la parte del nivel de calle con la grieta, generando dos niveles de desarrollo en el parque. Ahí también se puede apreciar en el corte, digamos, cómo es. Tenía 3 metros, si mal no recuerdo, esto. Y la última opción, que llamábamos isla, tenía que ver con generar esto, unas ciertas elipses programáticas que iban conteniendo los programas, que tenían taludes para generar ciertas contenciones. Y a diferencia de los otros dos, que más o menos bajaban un nivel o medio nivel, este mantenía en casi todo las explanadas el nivel de calle, tratando de generar una continuidad en este paño. Cosa que gustó mucho en su entonces, y sobre todo gustó que cada isla era un mundo que estaba como protegido del calor, contenido, digamos, por estos taludes, tanto por la seguridad para los niños, etc. Y aquí hicimos básicamente lo mismo, mostrar ciertas sombreaderos que servía para ferias, para talleres, cosas así. La elipse también tenía juegos de agua, y los sombreaderos tenían asociado banqueta y vegetación xerófita. Y si se fijan, son de color amarillo porque descubrimos que ese color bajaba en 3 grados la temperatura, según un estudio, ya no me acuerdo, digamos, de dónde, de espacio público. Por lo tanto, empezamos a buscar ciertos colores que podrían, y materiales como el mulch, bajar la temperatura como una de las cosas más importantes que queríamos resaltar. Bueno, hicimos lo mismo. Uno de los requisitos fue hacerlo lo menos arquitectónico posible y lo más cercano a la gente, por lo tanto, por eso tiene esa gráfica, o sea, que la gente no tuviese ninguna duda de cómo iban a hacer las cosas, de cómo se iba a ver. Y lo último es presentar el concurso Torre Antena Santiago, el cual buscaba, que aquí trabajamos asociado con la oficina Ruiz Solar, con Matías Ruiz, lo que buscaba era liberar el Cerro San Cristóbal, el parque metropolitano, de todas las antenas que existen, y generar una torre que contuviese esto, el proyecto, digamos, muy conocido porque lo ganó Smilen Radic, pero nos fue bastante bien porque sacamos una de las menciones honrosas, por lo tanto es algo que es interesante de mostrar, digamos, y también tenía cierta relación ahora con un hito geográfico relacionado al paisaje más urbano, que es el parque metropolitano. Por lo tanto, nosotros partíamos de esta vista, de este coloso monumental, parque y cerro, en el cual estaban estas antenas que causaban ruido,
pero a nosotros nos llamaba la atención más que la antena, que ya había un hito, que podría tal vez no resaltar, pero que era importante y que estaba en el lugar que tenía que ver con la Virgen. Entonces creíamos, además, que ya hay bastantes torres en Santiago, y como ven en esta infografía del Mercurio, bastante alta. Por lo tanto, nos cuestionábamos si efectivamente teníamos que mantener la idea inicial del concurso de hacer algo vertical, y lo que hicimos fue pensar en lo más esbelto posible lo vertical que contuviese esta antena, pero que el proyecto se desarrollara en su máxima expresión en la horizontal y que pusiera de alguna manera en valor, direccionando el proyecto hacia la Virgen. Por lo tanto, esta antena que se ve, verticalidad, es solo técnica, y el desarrollo de proyecto está anclado, digamos, en 3 niveles. Hay un nivel inferior en el que estaban los programas técnicos, un nivel más amplio en el que estaba una muestra, una especie de museo, y una explanada en la parte superior, que tenía una vista abierta, digamos, tanto hacia la Virgen como hacia Santiago. Por lo tanto, el ingreso era por la parte baja, a partir de una rampa muy larga, y empezaban a aparecer estos bloques de hormigón que contenían este volumen horizontal que tenía una estructura de acero y además metal desplegado. Por lo tanto, la idea en imagen fue hacer esto, mezclar el material, pero también dándole importancia, digamos, a esta área como de cerro, o sea, meterse por abajo del proyecto y aparecer después en este segundo nivel, con algunas aberturas, con el metal desplegado que permitía entrada de luz, sombra, etc. Y la explanada podía tener esta doble dualidad, digamos, por un lado a la izquierda ser apta para festivales, para cualquier cosa que se ocurriera, pero también algo simbólico, que es la imagen de la derecha, que tenía, no sé, que ver con el Vía Crucis o con el Día de la Virgen. Cosa que resultó bastante bien, como les comentaba, y sacamos esta mención. Y otra de las cosas que quiero comentar y que más me llena de orgullo, digamos, que he realizado, es poder dedicarme a la docencia. Mi madre es profesora de educación diferencial, por lo tanto tengo la docencia, digamos, arraigada desde pequeño, y algo que siempre me llamó la atención y que busqué en la universidad desde muy temprana edad, digamos. En segundo yo estaba insistiendo por intentar ser ayudante, cosa que resultó en tercero, partí de monitor, o sea, que este ayudante no pagado, digamos. Y pasé por toda la escala hasta llegar a ser profesor titular, entonces fue una evolución bastante entretenida que quiero resumir con un par de imágenes. Esa se confundió, era del proyecto anterior. Ahí está la Virgen a la izquierda y el proyecto cómo funcionaba. Me ha tocado hacer clases en el taller de verano, el cual ha sido una experiencia fantástica, sobre todo tanto por el equipo, por lo diferente que es hacer un taller en verano, digamos, uno de los talleres que se sale, que se experimenta en el lugar, que se levantan cosas del lugar, que se trabajaba con la mano, y tenía mucho, bueno, como todos los talleres de prueba y error, pero es como el primer acercamiento que tienen los alumnos directo con los temas de paisaje. Por lo tanto, ha sido muy, muy entretenido, muy enriquecedor. Otro de los cursos que me ha tocado realizar es uno de Maya, que se llama Territorio y Paisaje, con el cual son alumnos que vienen de un primer curso que se llama Paisaje y Lugar, que hace Lía Aliaga y Francisca Sala. Por lo tanto, nosotros ya lo recibimos con ciertos conocimientos de paisaje, pero profundizamos en otra escala, en una escala más lejana del territorio, y hemos centrado este curso en el estudio de la quebrada de Macul. Por lo tanto, hemos tenido un montón de visitas al lugar, al levantamiento y distintos análisis territoriales y proyectos desarrollados ahí. Y este año, con la pandemia, por supuesto que nos tuvimos que poner al tanto, digamos, y también realizamos, junto con mi socio, con Diego Carvajal, un concurso, o sea, un curso optativo que se llama Desastre y Paisaje Resiliente, que lo hicimos de manera online,
con bastantes alumnos, en el cual se desarrollan algunas cosas que pueden ver aquí, que son análisis más territoriales asociados al riesgo de desastre, o son socionaturales más bien, y que también generan pequeños proyectos que puedan ayudar a mitigar o generar zonas seguras en los lugares más complejos. Esto se quedó pegado. Un segundo. Ahí pasó. Por lo tanto, hemos trabajado en distintas localidades, tanto del sur como del norte. Perdón. Ahí sí. Y los alumnos, digamos, han tenido distintos alcances, distintos niveles de profundidad, pero siempre ha sido muy interesante trabajar estas temáticas en el contexto geográfico donde estamos. Somos un país vulnerable, por lo tanto, como arquitectos, también debemos hacernos cargo de estos temas, cosa que no se hace, digamos, tanto. Hemos trabajado el piedemonte, los anegamientos en la ciudad, los conos de eyección, distintos proyectos asociados también a contener esto. Por otro lado, como Fran contaba en la presentación, he desarrollado clases en el magíster, el cual también ha sido muy entretenido, asociado a áreas protegidas. Tenemos terrenos muy seguido, digamos, con levantamientos bien importantes. Enseñamos a hacer análisis en sistemas de información geográfico, por lo tanto se manejan herramientas que son un poco más complejas, se hace evaluación de paisaje, y se crean distintas rutas a partir de estos atractivos turísticos, pequeños proyectos de bajo impacto, ojalá de fácil hacer, para que después las áreas protegidas, que están muy complicadas siempre de recursos, ojalá lo pudieran implementar. Jornadas de trabajo muy intensas, con mucho debate, mucha participación de los alumnos. También hemos trabajado en Santiago, en el norte, en distintos lugares, haciendo esto. Hemos descubierto lugares que no estaban en algunas guías. Y este año trabajamos el tema del COVID, para lo cual hicimos un estudio, digamos, a partir desde la beta territorial, un análisis asociado a estas temáticas, el cual fue bastante bien bullado, digamos. Estuvimos en la prensa, un par de entrevistas, los alumnos fueron destacados, entonces funcionó bastante bien, pese a lo difícil que fue la distancia. Y para cerrar, quiero comentar que me ha tocado guiar hasta el minuto tres tesis del magíster, las cuales han tenido un muy buen desarrollo y que son muy interesantes, y le agradezco a los alumnos por darme esta oportunidad, y por eso los pongo como una de las cosas a resaltar en lo que he realizado. Uno tiene que ver con el paisaje como vínculo material con el pasado, que tiene que ver con una matanza hecha en dictadura, digamos, en un área protegida. Por lo tanto, se quiere realzar, digamos, de cierta manera este sitio histórico en Mulchen, dando cuenta de lo que se pasó a partir de un sendero y de un relato que dé cuenta de lo que vivieron las víctimas. Se ha hecho un levantamiento bastante interesante, tanto del lugar como de distintos hitos. Se ha participado, en este caso el alumno, en las conmemoraciones de este evento. La otra es un diseño de guía de implementación de dispositivos captadores de arena para el control del paisaje dunar en Santo Domingo, que dio su título, digamos, o sea, su magíster hace un mes. En el cual sabemos que Santo Domingo ha tenido una pérdida dunar importante, entonces se generó un levantamiento del tipo de duna, de los recorridos que se pueden hacer, de cómo son los impactos. Se volvió a hacer una valoración del paisaje, se dividió en unidades de paisaje,
y con el tema del COVID no se pudo ir a hacer una instalación de los captadores, por lo tanto tuvimos que ingeniar de alguna manera y hacer que está a la izquierda, este modelo a escala, para ver si funcionaba lo que postulaba el alumno y realmente funcionaba, digamos, y hay una imagen a la derecha de cómo se va gestando la duna a lo largo de los años. Ahí está, digamos, la exposición con la comisión, como les comentaba, fue hace muy poco. Y en el año 2019 me tocó guiar a una alumna de intercambio, una alumna peruana, con las directrices para la actualización del Plan Maestro del Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, el cual fue un proyecto bastante interesante porque estaba en la frontera entre Perú y Ecuador, y se hacía cargo de revalorizar y cuidar los manglares, los cuales estaban muy deteriorados, sobre todo en el lado peruano. Por lo tanto había que hacer un nuevo master plan, una nueva zonificación de esta área protegida, pero también sacar provecho de potenciar y de ordenar el turismo de alguna forma. Por lo tanto se generaba esta especie de master plan que se hacía cargo más allá del área protegida como tal, sino que también de la expansión urbana, de frenar esta expansión urbana. El cual ahí participó también la comisión, Cristian Bosa, Pedro Pedraza y Lía Aliaga, etc. Y cierro con esto. Me ha tocado en estos años que llevo de la profesión poder desarrollar en distintas áreas y de proyectos, el cual ha sido muy interesante. Y solo les digo a mis compañeras portalianos, lo estoy hablando así, a los alumnos que vienen, digamos, es que hay que ponerle muchas ganas, mucho trabajo y mucho amor y sobre todo ética a las cosas que uno hace. Y las cosas van avanzando y se van dando. Así que eso. Y una de las cosas que me ha tocado también participar ha sido con Matías en trabajo en conjunto con la Fundación Mi Parque, así que no tengo nada más que decir y dejo a Matías con su exposición. Ahí abajo Muchas está gracias, Matías, Max. digamos, en la foto. Muchas gracias, Max. Ya, Matías, vamos. Gracias Max. De hecho, ahí estaba buscando alguna foto de que estuviéramos trabajando en conjunto y no encontré ninguna, así que qué buena que haya encontrado esa. Buenísimo. A ver, vamos a compartir ahí. Ahí se está viendo, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, primero que todo agradecer también la invitación, y yo creo que la iniciativa de estas conversaciones de 20 años, yo creo que hay infinitas conversaciones, infinitas discusiones sobre arquitectura, sobre paisaje, sobre ciudad, y me gusta mucho que se dé, o sea, que se dé el tiempo, además en estos tiempos difíciles donde muchas veces estamos encerrados, estuvimos todas horas encerrados, estamos todos cansados. Y yo creo que terminar el año con buenas reflexiones nos viene bien a todos. Así que partiendo por agradecer la invitación y la conversación con Max, que sí, pues hemos tenido ahí alguna experiencia juntos desde que partimos en la universidad hasta ahora en el ámbito profesional. Yo quería, bueno, como les comentó la Fran antes, al principio, mi carrera profesional se ha centrado prácticamente en un 100% en lo que es Fundación Mi Parque. Yo entré a Fundación Mi Parque apenas salí, di el título de magíster, lo di en enero, a mediados o a fines de enero, y en marzo entré a Fundación Mi Parque, de hecho por otros portalianos que trabajaban en la Fundación Mi Parque. Ya, yo creo que eso es algo que también que va a ser entretenido conversar después, porque como decía Max, que ha conocido a todos los que están hablando en las otras conversaciones, a mí también me ha tocado conocerlo prácticamente a todo eso, y a muchos otros con los que he compartido profesionalmente. Y yo creo que eso es algo muy, quizás bien único que ahora que me he dado cuenta de la Facultad de Arquitectura en la Portales, así que es algo súper positivo. Entonces quería partir por contar un poco mi experiencia, y yo creo que qué es lo que puedo entregar también a los que están escuchando y los que van a escuchar después en las grabaciones, de lo que es Mi Parque y cómo
se enfrenta a un proyecto en este caso lo que hacemos es recuperación de espacios públicos, de áreas verdes, sobre todo de escala de barrio, y ahí dejo primero como estas dos reflexiones que creo que son básicas o más bien son como el espíritu de todo lo que me ha tocado desarrollar en mi carrera y que creo que son claves también para el desarrollo de cualquier espacio público. Y que el propósito de la recuperación de estos espacios públicos, que por un lado es un cambio físico y que tiene que ver con construir un espacio, sobre todo y eminentemente de encuentro para una comunidad, para un grupo de personas, y que estos sean acordes claramente a las necesidades de esas personas y a las características de esas comunidades. Y por otro lado, que creo que es lo central, es el cambio social que implica la recuperación de un espacio físico. Y que en ese sentido el desarrollo de un proyecto debe desarrollar también una estrategia que permita la activación, el uso y el cuidado de este espacio, y que de esa manera el proyecto o el espacio físico, el lugar, el espacio público que estemos construyendo, al final es un soporte de la vida comunitaria y aporta a desarrollar al final del día el capital social, que es lo que todos queremos que se desarrolle. Entonces, dejo como esa primera reflexión un poco para enmarcar qué es lo que hacemos en mi parque. No voy a entrar como en el detalle de lo que hacemos. Yo creo que muchos de ustedes saben qué hacemos. En definitiva, diseñamos espacios públicos para las personas con participación comunitaria. Acá solamente un pantallazo de la página web para explicar todos los proyectos y mucho más de los que hemos hecho. Hemos hecho más de 350 proyectos, y en ese sentido claramente cada proyecto es distinto y no voy a entrar en todos los proyectos, pero sí me gustaría entrar como a dos escalas distintas. Una primera que esta es la Plaza de Todo, un proyecto que hicimos en San Bernardo entre 2017 y 2018. Es un proyecto súper emblemático. ¿Por qué? Porque está ubicado en la periferia de Santiago, en San Bernardo, justo en el límite entre San Bernardo y La Pintana, hacia el sur de Santiago. Y ¿qué es lo que pasaba? Que nos encontramos con este desafío de recuperar, esto no era un área verde, era el segundo vertedero ilegal más grande de la región metropolitana en ese momento. Era un espacio de 9.000 metros cuadrados, que al lado estaba la toma de San Francisco, el campamento de San Francisco, y que en el fondo era un lugar que, o sea, la foto habla por sí sola. Al lado tenía un CEFAM, un centro de salud familiar, y que ellos levantaron la iniciativa de la municipalidad de poder recuperar de alguna manera ese lugar, de poder por lo menos limpiarlo. Y ahí la municipalidad llegó a nosotros a cómo transformamos este lugar. Era más bien inabarcable. Nosotros nos conseguimos financiamiento a través de empresas privadas, y conseguir un financiamiento para poder cambiar esto era súper difícil porque la envergadura de la transformación era muy grande. Que lo que hicimos es que logramos un primer financiamiento para un proyecto de 3.000 metros cuadrados, o sea, un tercio del espacio, pero lo que hicimos fue trabajar en conjunto primero. Ahí está el lugar, este es el centro de salud familiar, este es un jardín infantil, no sé si se alcanza a ver mi mouse, pero era una manzana prácticamente de equipamiento, donde además tenía dos proyectos aledaños que ya habíamos hecho nosotros, y como les decía, en el límite con La Pintana. Era un proyecto, era un terreno y un lugar muy vulnerable y muy complicado de trabajar. ¿Y qué es lo que hicimos? Después de que nos encontramos con esto, encontramos que vivía gente en ese lugar, pero también encontramos una capacidad humana de la gente del centro de salud y de los vecinos del sector de querer cambiar ese lugar, querer cambiar su entorno, su paisaje diario. O sea, imagínense vivir en ese lugar, imagínense oler lo que se huele con esa basura que está ahí, con los ratones que salían. O sea, nosotros mientras hacemos la limpieza salían ratones, salían de todo, jeringas, todo lo que ustedes se pudieran imaginar. Y ahí, ¿qué es lo que hicimos? Es que nos enfrentamos a un proceso participativo donde no teníamos preexistencia, sino puras dificultades, pero sí teníamos muchos anhelos comunitarios, y eso fue lo que fuimos sacando en el proceso participativo. Nuestros procesos participativos se centran en una serie de talleres, desde el conocimiento de la comunidad, se pasa a un diagnóstico comunitario, un diagnóstico físico y social del espacio intervenir y del barrio. Después nosotros les presentamos una primera estrategia, o sea, tenemos un taller donde se desarrollan estrategias de diseño, que son las primeras líneas como el diseño conceptual. Después pasamos a un anteproyecto y después un proyecto ya
finalmente validado. Entonces, el mismo proceso haciendo que de una manera concadenada la comunidad vaya tomando decisiones y se vaya empoderando de las decisiones que van tomando en el proceso. Y eso es lo que hicimos. Hicimos un trabajo bien articulado con las juntas de vecinos, con las distintas juntas de vecinos que trabajaban, y también con esas personas, primero para tratar de, que no fue fácil, de que entendieran de que en ese lugar sí podía pasar algo que no fuera solamente un basural. Cambiar la percepción y la idea de ese espacio para algo positivo para ellos. Y eso fue lo que hicimos a través de los distintos talleres, a través de una participación bien interesante con esa comunidad, con el Centro de Salud Familiar, que apoyaron en todo el proceso, y donde, a fin de cuentas, lo que hacemos es involucrar a las mismas personas en el cambio de su paisaje. Y esta fue la jornada de construcción participativa. Nosotros hicimos todos los movimientos de tierra, hicimos la limpieza, instalamos el equipamiento, los juegos, usamos las lomas que existían para poder incorporar también juegos, pero lo importante al final del día es que esas personas estaban transformando ese lugar que antes era un basural. Ahí se alcanza a ver como hacia atrás que seguía el basural, porque nosotros solamente podíamos intervenir 3.000 metros cuadrados, pero que al final del día ellos estaban impactando en su propio territorio, en su propio paisaje. Y acá hay como una seguilla de Google Earth donde en la primera foto vemos en la primera etapa y después nos logramos conseguir un segundo financiamiento y después un tercer financiamiento para poder en un poco menos de un año cambiar radicalmente la imagen de este lugar y que se transformara en esto. O sea, si ustedes ven la foto que les mostré al principio, del mismo, o sea, le estoy parado en el mismo lugar, pero la foto va hacia el otro lado, pero poder transformar el paisaje de esa comunidad desde un paisaje de la basura a un paisaje donde los niños puedan jugar, a donde también la relación o sea, se empiezan a generar relaciones entre las personas, es algo bastante único. Ahí hay como un circuito de calistenia que al final, más que calistenia, es un lugar donde los niños se pudieran encontrar, donde pudieran jugar de manera mucho más libre. Acá una foto donde antes había basura, ahora hay área verde, pasto, lugar de encuentro. Y creo que eso también es radicalmente, o sea, es una experiencia bastante única. Otra iniciativa que a mí personalmente me tiene muy entusiasmado, que hemos venido haciendo ya hace como 4 años y que les quería traspasar ahora, es los espacios públicos comunitarios que hemos desarrollado y que de alguna manera hemos encontrado en esto como un nuevo modelo de construcción de un paisaje rural. Voy a explicar a qué va esto. Hace ya varios años estamos trabajando en la zona del Choapa, en la provincia del Choapa, en una serie de espacios públicos que nos han ido encargando en este lugar a través de un programa que ha estado desarrollando la consultora Tironi con Elemental, un plan maestro de desarrollo territorial muy grande y que una de las líneas de trabajo es espacio público, y ahí nosotros somos los aliados estratégicos de ellos para la construcción de espacio público, y ahí ya hemos hecho alrededor de 28 proyectos por ahí, en Canela, en Los Vilos, en Salamanca, impactando a más de casi 22.000 personas de todo ese territorio. Ahí hay un poco un mapeo de dónde están los puntos donde hemos intervenido. En Canela, en Illapel, en el centro, ese está en amarillo porque vamos a empezar a intervenir el próximo año. En Salamanca, o sea, desde un paisaje completamente costero como Los Vilos, hasta prácticamente el borde con Argentina, y no se alcanza a ver la línea con Argentina, pero este proyecto, que lo vamos a ver más adelante, está justo en el límite, prácticamente en el límite con Argentina, que está por acá. Entonces, ¿qué nos encontramos cuando llegamos a este territorio? Nos encontramos con esto, estamos bien maravillados también, porque era un lugar bien bonito, fue un invierno como bien lluvioso, entonces el paisaje era un paisaje súper especial, pero también era un paisaje difícil, porque nos encontramos con esto, nos encontramos con este tipo de imágenes, también con esto, con cómo el espacio público cabía en un lugar muy poco planificado, y cómo cabía o no cabía dentro de este lugar. Y nos hicimos la pregunta, ¿tenemos que seguir diseñando los espacios que diseñamos en la ciudad? ¿Tenemos que seguir pensando en plazas? ¿Tenemos que seguir hablando de plazas o de área verde? Y en ese sentido,
como trabajar en un lugar así, o en un lugar así, o en un lugar así, es muy distinto. Y eso es algo que me ha interesado súper harto desde el punto de vista profesional también y del desarrollo de la carrera y del desarrollo de proyectos que he venido teniendo también en Fundación Mi Parque. Y surge como estos espacios públicos rurales como una nueva idea de espacio público, donde acá hay unas imágenes de algunos de los proyectos y si uno los empieza a ver, no hay prácticamente, o sea, no sé, por los de, el de arriba a la izquierda y el de abajo a la derecha tienen algo en común, los otros dos tienen otras cosas en común, pero en verdad uno no puede hablar de un tipo de espacio público, sino que es un espacio público distinto y que se acomoda también a las características del lugar en particular. Acá hay algunas imágenes también de uno antes, o sea, cómo estos espacios empiezan a tener unas vistas especiales, cómo empiezan a tener también una relación con el paisaje lejano distinto, y cómo se transforman con el cambio que nosotros hacemos a no solamente un espacio público, sino un lugar inminentemente de encuentro comunitario en lugares muy, muy remotos, bastante remotos. Entonces, ahí empezamos a entender, o más bien esta es como una especie de conclusión de este trabajo que hemos venido hecho, que empezamos a darnos cuenta que habían distintos tipos de espacios públicos rurales, uno desde más a la izquierda como espacios más aislados, por así decirlo, espacios más de fin de semana, de uso más bien como turístico, otros que espacios semi-rurales que tienen que ver con el encuentro entre la trama urbana o un pequeño poblado y la carretera, por ejemplo, entonces que empiezan a ser como lugares íconos y que empiezan a también marcar como la identidad de ese poblado pequeño, y otros espacios que a pesar de que están en lugares un poco más alejados, en pequeños pueblos, están en los centros urbanos y que generan también un impacto distinto. Y quería mostrarles dos proyectos en particular, uno bastante alejado, que es este Parque Aguas de Totora, donde además que en estos proyectos ahí entra Max, nos pidieron hacer muchos proyectos en muy poco tiempo, nos vimos súper superados y ahí es donde buscamos como quién nos podía ayudar en el diseño sobre todo de las especialidades, y ahí entra Max, donde empezamos a trabajar en conjunto en el diseño de detalle, en cómo cambiamos o cómo desarrollamos en la construcción de la pirca de una manera estructural distinta, cómo desarrollamos los detalles, los diseños de los sombreaderos, etc. Este proyecto, ahí un poco donde está ubicado, este es el que les comentaba que está ubicado casi en el borde con Argentina, un poblado bien chiquitito, justo en el límite de un poblado de casas con el cerro, y se nos presentó esto. Tienen que hacer, este era el polígono de intervención. Le dijimos, ¿cómo vamos a intervenir todo? O sea, era imposible intervenir como un cuadrado, así como un polígono, y por el otro lado empezamos a ver como qué es lo que había en el territorio, qué había en el lugar, había un sinfín de piedra, había un terraplén, y no mucho más, y había unas vistas bien, bien interesantes. Y empezamos a descubrir también que había un tipo de construcción propia del lugar, habían expertos que construían en piedra, había mucha piedra, mucha construcción en piedra, y empezamos a entender también cómo era como de alguna manera lo más fácil y lo más pertinente para construir en ese lugar. Y también nos topamos con esto en camino hacia Batuco, nos topamos que había un problema más bien técnico de que las cabras se comían todas las plantas que uno podía llegar a plantar. Entonces, ¿qué fue lo que trabajamos con esa comunidad? Es todas esas conversaciones, o sea, el trabajo en la piedra, el problema de las cabras, salieron también de la conversación con esas personas, con las personas de la comunidad que nos decían, oye, no podemos tener un espacio abierto porque van a entrar las cabras. Entonces ahí, lo que hicimos? Que diseñamos una plaza cerrada con unos muros de piedra dobles de 1,40 m de alto y que generaban una especie de corral en el único lugar un poco más plano de todo este terreno. Y desde ahí salían unas especies como de sendero que terminaban en distintos quinchos, distintos puntos, más bien como de fin de semana, donde tenían un pequeño sombradero, una parrilla y una banca. Acá hay unas fotos también de cómo se construyó. Estos son los detalles que trabajamos con Max en conjunto. Fuimos también entendiendo cuáles eran las técnicas propias de los trabajadores del lugar.
y como fuimos profesionalizando también ese quehacer propio de ese lugar, y le fuimos dando valor también a la construcción propia del lugar. Acá esa construcción de esos muros de metro 50, que además tuvimos que reforzarlo en el centro con bloques de hormigón. Acá algunas fotos también de los pavimentos que empezamos a usar, empezamos a entender que también había un uso específico de algunos pavimentos, que podían darle también cierta calidad material al espacio. Y acá algo como más interesante, como la primera construcción de esta pirca asiento, cuando llegamos a verla de esta manera, porque la empresa constructora no había contratado a un buen pirquero y habían hecho la cuestión con el moldaje, entonces le hicimos destruirla, y botarla de nuevo y buscar cuáles eran los pirqueros que en verdad sabían cómo trabajar la piedra, y porque nos interesaba que eso quedara retratado en el espacio público, nos interesaba que el trabajo de la piedra de las personas del lugar fuera como tenía que ser. Y ahí está la transformación desde esto que era puro hormigón hasta ahí la piedra canteada por las personas del lugar, y mucho más cómodo. Acá hay algunas fotos del espacio. Toda la vegetación contenida en alto para prevenir que se la comieran los conejos o no sé, los animales, y generar un espacio de encuentro comunitario donde las personas puedan generar vida en común, que en estos lugares más rurales es un poco más complicado. Esta foto de los miradores también. Ahí uno de los primeros asados que se empezó a hacer ese mismo día de inauguración. Y otro proyecto en otra escala y en otro lugar, un proyecto mucho más urbano que también encuentro interesante poder conversar, es el Paseo del Cobre en Canela. Canela es un lugar que tiene una planicie y después parten unos cerros. Este lugar el encargo era desarrollar un espacio público al costado de una escalera. Este era el lugar. El espacio rojo es el que teníamos que intervenir. Y acá un poco el diseño, que es lo que empezamos a trabajar con esa comunidad, es poder hacer un hito dentro de Canela. ¿Qué es lo que quería decir eso? Que no fuera solamente un espacio público o un poco de vegetación, sino más bien que empezar a ser un lugar de encuentro, un lugar de cruce entre las comunidades que quedan arriba del cerro y abajo del cerro, y que de alguna manera generara también esos puntos de encuentro que la comuna de Canela o el sector de Canela no tenía. Ahí generamos este diseño a través de distintas terrazas que fueron generando también estos puntos muy ligados a la sombra, en un lugar muy, muy, muy árido, con un sector de juego. Y esto ya son fotos después de construido, son unos maestros que estaban trabajando en una construcción un poco más allá, iban todos los días a almorzar ahí. Esa es una foto que también nos sorprendió harto, las familias que iban a hacer las tareas después de clases en ese lugar, y se genera un espacio bien contenido, bien chiquitito, pero bien único y bien propio. Acá hay algunas fotos también de niños jugando. El alcalde de Canela logramos que se tirara por el refalín. Y hay algunas fotos también de día y de noche, también iluminamos toda la escalera que venía para abajo, haciendo un hito urbano propio. Y arriba generando un espacio público único, ese es un árbol que pusieron en esa misma comunidad, porque se empezaron a apropiar también de ese lugar, y la idea es que a través de este diseño participativo esta gente se empieza a apropiar del lugar, empieza a generarlo como su terraza, su lugar propio, y ahí ese árbol lo demostró cuando nosotros fuimos, no sé, 6 meses después, está ese árbol puesto, y de alguna manera genera un hito dentro de esa localidad. Y terminar solamente con un poco la propuesta de valor que nosotros encontramos de este tipo de proyectos, o de la manera de cómo hacer los proyectos. Primero, en torno a la participación, donde se valora el trabajo y los acuerdos conjuntos, y la participación grupal, y los acuerdos más que la votación o la pelea chica, sino más bien buscar y propiciar los grandes acuerdos. Por otro lado, el desarrollo de espacios abiertos, espacios de encuentro, espacios que se disfruten y se cuiden entre todos. Ahí también
instancias bien masivas de encuentro comunitario. Por ejemplo, el proyecto que les mostré de Batuco, donde ahí está el diseño del sombrero desarrollado también por Max, en conjunto con Max. También otro elemento importante, el paisajismo y la elección vegetal y todo lo relacionado como el paisaje asociado y pertinente al territorio, cuidando los recursos hídricos y promoviendo la biodiversidad. Acá, por ejemplo, una paleta vegetal que sacamos para la elección de especies vegetales para los proyectos de Salamanca, o el caso de cómo logramos conseguir agua para este lugar de Batuco, donde tuvimos que caminar con el encargado del agua 3 kilómetros para tirar una lienza, o sea, para tirar una planza que llegara finalmente al ojo de donde salía agua y donde llegaban a las pequeñas macetas. También, por otro lado, el rescate de la identidad local y la puesta en valor de las costumbres y las dinámicas territoriales propias, generando una imagen local. Ahí, como los mismos vecinos empiezan a incorporar su elemento artístico en el espacio público, y el aporte al desarrollo local, la generación de espacios que propicien usos, actividades culturales, cómo estos espacios son capaces de incentivar economías locales, incentivar el turismo, por ejemplo. Esta es una foto de la gente que fue a ver a uno de estos proyectos, el eclipse, por ejemplo, el año pasado. Y eso con lo de mi parque. Y último, así como un bonus track, solamente mostrarles algo que he estado desarrollando ahora último, se llama Suelos Pintados. Esto surge de un concurso del año 2015, creo que este concurso de innovación pública, Mi Plaza, Mi Jardín, y donde con 2 compañeros de oficina postulamos este proyecto que se llamaba Correqueterillo, que era algo bien sencillo, y algo bien replicable, y por eso ganamos, porque era algo muy replicable y muy sencillo de hacer, que en el fondo era una gran línea pintada en el piso y que fuera generando distintas instancias de juego y distintas instancias de interacción. El concurso que ganamos nos permitió financiar esta implementación, que fue en Maipú en el 2016, y ahora, desde el año pasado, justo habíamos estado tratando de reactivar esto, y con el COVID resultó perfecto. ¿Por qué? Porque empezamos también a generar como espacios asociados como al juego con distancia social. Ahora que no se pueden usar las plazas, que no se pueden usar los juegos de las plazas. Por ejemplo, acá Parque Met nos pidió que pudiéramos intervenir el Parque Peñalolén. En el parque de la familia también hicimos uno, asociando a distintos lugares de juego con distanciamiento social, con distanciamiento físico, perdón, con una intervención bien simple, bien rápida, que después también se pudiera borrar. Acá en el Parque Cerrillo, y en el fondo generar instancias de juego bien lúdicas, bien rápidas, bien entretenidas, para niños que pudieran tener alguna actividad distinta que no sea jugar a un juego que estaba cerrado. Unas imágenes como para terminar. Muchas gracias, Matías. Pucha, tremendo recorrido, impresionante igual. Quiero abrir, bueno, lo dije por el chat, abrir a todos los participantes hoy día para ver si quieren hacer alguna pregunta a nuestros invitados. Yo quiero empezar por una que es bastante como... entendiendo que estamos como hoy día viendo, digamos, la experiencia de ustedes desde el paisaje, quizás preguntarles en el fondo ahora mirando un poco hacia atrás, como creo que ha significado el tema como de tener este sello como que uno les ve, digamos, en el trabajo, como el sello propio, digamos, que es de la facultad hoy día de paisaje y la arquitectura, en el fondo, esa relación, y cómo eso, en el fondo, quizá, ¿qué mirada pueden hacer ustedes, digamos, de la experiencia profesional que han tenido con esa relación, digamos, ¿cierto? No solamente arquitectura pura, sino que realmente tener esos conocimientos de paisaje y cómo eso poder llevarlos, digamos, a la experiencia profesional, digamos. Eso. Pregunta para ambos. ¿Quién va, Max? Tú primero. Ya, no, mira, yo creo que, y lo he estado pensando ahora último, también como volviendo ahora haciendo la presentación de nuevo,
y como lo comentaba al principio, me ha tocado esto que mostré, no es desarrollo solamente mío, de hecho es desarrollo de muchos, sobre todo arquitectos de la Portales. El caso de Canela, Alfonso Avé, que trabajamos juntos hace, no sé, él trabaja desde antes que yo en Fundación Mi Parque, gran arquitecto. Compañero de generación también. Compañero de generación, de hecho por él llegué a Mi Parque, y muchos más, Camilo Zamorano, que estuvo hace un par de semanas, también es parte del desarrollo de esos proyectos, Pedro Troncoso, Sebastián Canales. Sebastián Canales, no, muchos arquitectos y arquitectas que han estado trabajando con nosotros, o sea, que estamos trabajando juntos, y yo creo que hay como un ADN en el egresado de la Portales, que tiene, yo creo que dos cosas. Una, como un cariño por estar en el lugar, por estar en el terreno, por estar como bien busquilla, y por otro lado, un interés súper grande por las personas, como el real usuario de ese espacio, el beneficiario del proyecto que estáis haciendo, el cliente o el cliente. Me ha tocado mucho, o sea, y creo que como de lo que podría sacar el limpio de las personas con las que me ha tocado trabajar son esas dos cosas, y yo creo que eso te genera también un círculo virtuoso bien interesante. Y por otro lado, también esas ganas como de generar cierta relación con otras carreras, o con otras disciplinas, también es algo yo creo, bien portaliano, como estas ganas, no sé, en nuestro caso nosotros trabajamos con gente del área social, con sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos comunitarios, y siempre hay como un interés también de no solamente ser como contraparte, o sea, no es solamente interdisciplina, sino que es como una más transdisciplina, es poder darle por un lado, y por otro lado también empezar a empaparte, empezar como también a entender cómo trabaja el otro para aplicarlo en tu trabajo, y no solamente para escucharlo. Yo creo que esas cosas a mí me llaman harto la atención del perfil de egresado portaliano. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Matías. Es como redundar en la misma idea. El portaliano, al menos hasta ahora, digamos, con los que he tenido relación, está siempre preocupado de tener cierta relación con el territorio, con el paisaje, pero sobre todo de lo que decía Matías, así como de poder recorrer, de poder estar ahí, buscar nuevas cosas, buscar como nuevos horizontes de desarrollo. Y eso es algo que es muy característico de la escuela, en todo su conjunto, tanto en el pregrado como en el posgrado. Se busca esta asociatividad, digamos, e interés con los territorios y los paisajes, además de entender estas multidisciplinas que operan en él. Y eso es súper interesante. El trabajo por escala, y estar como abiertos a esa búsqueda permanente. Al menos con el círculo que yo me he podido rodear de la Portales, que no todos somos amigos, algunos somos eh, colegas profesionales, digamos, que nos hemos topado en la vida. eh, Siempre admiro eso, como esa búsqueda de seguir generando cosas. Eh, y eso es muy valorable, creo. Muchas gracias. Miren, aquí tengo una pregunta de Pedro Veras. O sea, es una pregunta, unas felicitaciones también. Maxi Matías, muchas felicidades y gracias por compartir sus trabajos con nosotros hoy, que atienden desde el cuidado del medio ambiente hasta el amor por mejorar la calidad de vida de sus comunidades. En ese sentido, ¿cómo creen que la formación de la escuela les aportó con herramientas, pero también con una ética? Son varias preguntas, así que si quieren voy por una. Y sumo otras dos preguntas. Ustedes han acompañado sus carreras profesionales con el ejercicio de la docencia, casi desde inicio, tanto en pregrado como en posgrado. ¿Qué relevancia ha tenido en su crecimiento personal esa relación? ¿Qué sienten ahora, que ahora les toca enseñar a otros lo aprendido? Sí, no, yo creo, o sea, a ver, la primera pregunta, yo creo que quizás la respondí un poco antes, como esa ética en relación a tener
un cariño y también una aproximación distinta con ya sea el cliente, ya sea el beneficiario, ya sea el mandante, o ya sea con la comunidad con la que estés trabajando. O sea, la persona, al final, el usuario final del espacio que tú estés creando, ya sea espacio público, ya sea arquitectura, edificio público, edificio privado, casa, tener como esa empatía, yo creo que es algo bien portaliano, y yo creo que en general, yo he sentido que también, o más bien siento que la escuela también tiene un carácter, un carácter abocado a lo público. En ese sentido, las líneas de paisaje, las líneas de urbanismo han sido, yo creo que, fuertes a muchas personas, con la idea de que el proyecto público, el proyecto de espacio público, de arquitectura pública, impacta de una manera bien única a las personas. Y yo creo que eso es una manera de ver la arquitectura bien interesante, de que no solamente la arquitectura es quizás la casa taquilla, sino que es mucho más que eso, y, y que empieza como a desfigurar un poco, y eso a mí me gusta mucho, que empieza a desfigurar un poco cuáles son los límites de la arquitectura, hasta dónde la arquitectura se empieza a meter, hasta dónde empieza también a entregar, o dónde también se tiene que apartar. Ahora, sí. Yo voy a responder la pregunta 2, digamos, para no estar en la misma dinámica con Matías. Es bastante interesante, al menos desde mi punto de vista, el poder haber hecho o haber podido estar en aula desde el inicio, digamos, de finales de segundo o principio de tercer año, ya no recuerdo muy bien, soy muy malo con las fechas. Pero estar ahí y aprender de distintos profesores, el cómo enseñan, generaba algo que era muy rico, que es como poder ahondar y tener que estar actualizado de manera permanente para poder dar una mano a los que venían, digamos, que eran los alumnos. Por lo tanto, eso generaba sí o sí un crecimiento personal, porque estabas, digamos, en sala viendo distintas referencias y distintos tipos de proyectos. Como yo antes comentaba, yo partí de monitor, por lo tanto había ciertas cosas y ejercicios que yo ya había hecho, entonces se podía pensar de otra forma de cómo yo lo había resuelto cuando pasé por ese taller. Por lo tanto, era como seguir aprendiendo sobre la marcha. Y ya después, cuando uno va evolucionando y va adquiriendo otro tipo de conocimiento, más bien profesional, fuera de la docencia, trae ese conocimiento a las aulas nuevamente. Y se trata, o al menos creo, y aquí creo que Mato va a estar de acuerdo, se trata de hacer lo mejor posible el traspaso de esa información y lo más cercano posible. Y nosotros, como salimos de la universidad hace un tiempo, pero tampoco es tanto tiempo, pasa que al menos yo trato de traer a colación las cosas que me gustaban de los profesores. Trato, no sé, de ser cercano, de entregar el material suficiente, eh, pero de sobre todo generar una empatía con el alumno. Eh, por lo tanto, creo que eso es fundamental, digamos, haber podido desde un inicio estar en la sala. Y espero que eso se traspase, o sea, el cariño por la docencia, bien lo saben, digamos, los profesores que están aquí participando, es algo que llena el alma, pero también es algo que hay que asumir que es una responsabilidad. No se está enseñando a cualquier cosa, se están enseñando a los profesionales que van a salir a competir a un mercado que es difícil, y a hacerse cargo de el país en el futuro. Por lo tanto, es algo que yo al menos trato de pensar de manera permanente para poder ser responsable por lo que uno enseña. Muy bien. Parece que ya no tenemos más preguntas, ahí creo que ya estamos un poco en la hora.
pucha, primero decirles que, o sea, agradecerles de realmente ambas, digamos, exposiciones, ambas experiencias, creo que se les ve realmente muchas cosas como en común, así como que creo que, bueno, no sé si hay alguna anécdota que puedan contar, pero en el fondo creo que el recorrido que han tenido tienen harto en común ambos, o sea, yo igual creo que se ve realmente como ese sello del cual hablaba, que tiene que ver justamente con haber hecho magíster seguramente y con haber trabajado justamente en ámbitos más, en escalas distintas, ¿cierto? Y nada, pucha, y ojalá sigan fortaleciendo, digamos, y apoyando la línea de paisaje tanto en el pregrado como en el magíster. Seguir, bueno, vamos a tener ahora el honor de tener a Matías en un optativo en la línea de paisaje, así que lo aprovecho de promover. Max ya lleva un buen rato, así que eso, muchas gracias por esto, por esta conversación, por los proyectos, y eso. No sé si la Carolina quiere quizás agregar algo para terminar, nuestra directora. No, solamente muchas gracias y saber si se dan cuenta de la suerte que tienen en lo que trabajan, porque los trabajos son, o sea, impresionantemente afortunados poder trabajar en estos encuentros. O sea, es como una ganancia no solo por tener trabajo, sino por hacer algo con un sentido bien importante. Así que muchas felicitaciones a los dos. Gracias. Tenemos a Pedro Pedraza también. Hola, Pedro. Hola, hola. Hoy un gusto Hola, Pedro. verlos, escucharlos también, ver todo lo que han hecho en estos años, muy, muy bonito. Y como ponía allí, creo que atiende cosas sensibles, o sea, desde el medio ambiente hasta el trabajo con las comunidades, el cariño por hacer las cosas bien, aunque a veces cuesta, digamos, que resulten. Yo comparto lo que dice la Carolina, la verdad, que de los trabajos que uno puede hacer, tal vez los que tienen vocación de servicio social son justamente de los más bellos, digamos. Así que y creo que además ustedes han aportado no solo con estos proyectos, sino que como han comentado antes, la formación de otra generación más joven que le ha acompañado en su oficina o digamos en alguna parte o en alguna etapa de desarrollo de las muchas cosas que nos mostraron hoy día. Así que nada, felicitaciones y eso. Ya, pues, muchas gracias entonces Matías y Maxa, y a Carolina y Pedro de habernos acompañado aquí en la sesión. Y todo el resto también, muchas gracias por participar, a los alumnos que estén todavía aquí, si están en exámenes, con mucha suerte también. Eso. Así que no se pierdan la próxima sesión, que es de Nicolás Cavargas, el próximo miércoles. Así que eso, va a ser la última sesión de los diálogos de 20 años. Así que eso, muchas gracias, y muchas gracias a Gonzalo también, que organiza los eventos. Gracias a ustedes, muchas gracias por el tiempo, se pasaron en verdad. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, gracias a todos. No, muy interesante, en verdad, esto da para largo poder seguir conversando. Absolutamente. Sí, quedan pendientes las anécdotas, Mato. Vivimos, digamos, años juntos. Sí, pues, ¿qué anécdota es? Desde el taller 4, no sé, los vilos, ¿te acordáis? El taller 3, que la Carolina era nuestra profesora. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Le fue bien con la Carolina? Fue entretenido. Sí. Sí, estuvo bueno. Qué bueno. O sea, los vilos estuvo muy bueno. Hay que tratar de volver a pasear más, yo encuentro. Sí. ¿Cierto? Era Creo que eso increíble algo... todos los paseos que hacíamos. Eso es algo bien interesante. O sea, yo creo que es bien único. Eso son como los recuerdos que uno de los recuerdos que se queda. O sea, no sé, yo me estaba acordando también, como Max, tú también alcanzaste a ir a un workshop. Yo creo que esa salida, bueno, eso es un poco más especial, pero esas salidas yo creo que son bien únicas para entender un poco más como la carrera, entender qué es lo que a uno le gusta, qué a uno no le gusta también. Sí, absolutamente. Y además, esos terrenos que duraban, no sé, 2 o 3 días, te servía también para generar vínculos tanto con tus compañeros como con el lugar. No es lo mismo estar un rato, ir a levantar cosas y volver. Entonces, eso era algo interesante que se daba antes. Así que estoy de acuerdo con Carolina que viajemos más. Post-COVID. Post-COVID. Vamos que se puede, vamos que saldremos. Okay, Ya, pues, que tengan un buen final de tarde todos, y muchas gracias de nuevo, ¿ya? Que estén muy bien. Igualmente, gracias Mato, gracias Max, de nuevo. Chao.
Chau, chau.